Bueno, pues estamos en el convento conocido como Convento de Santo Domingo. El convento mandan construir los Reyes Católicos. Cuando conquistan Ronda, mandan que se funden dos conventos, concretamente este en el barrio de la Ciudad y otro en el barrio de San Francisco. Con el paso del tiempo, hacia 1560 más o menos, la Inquisición, el tribunal que tiene en Ronda, se aloja aquí, con lo que ello conlleva para un sitio como este. Los dominicos siempre tienen puestos de poder dentro de lo que es el Santo Oficio. Dentro de la iglesia encontramos diferentes enterramientos de nobles, como suele ser habitual. Uno pertenecía a la familia Escalante, según Moretti. A día de hoy tiene más relevancia el de Moctezuma. Encontramos su mausoleo y es el último descendiente varón directo del emperador Moctezuma. Cuando se hace la última intervención grande en el convento, que se inició en el 84, se levanta la cripta. Se suman los restos tanto de parte de la cripta, la parte que estaba debajo de la iglesia, como los de Moctezuma, y se trasladan al cementerio. Pero tengo constancia que no se hace completo, no es un traslado de todos los restos. De Moctezuma sí, pero el resto de la cripta no. Ya de por sí el Palacio de Congresos de Ronda está ubicado en un lugar muy mágico porque está al lado del Tajo, y el Tajo es un sitio que es considerado como un enclave, una confluencia de energías telúricas, y quizá por eso muchos edificios del entorno, muchas casas del entorno, monumentos, pues tienen fama de ser lugares con misterio. Y hay una leyenda que asegura que bajo este convento, bajo este palacio, hay túneles subterráneos que comunicarían con otras zonas de la ciudad, con otros conventos y con otros edificios importantes. Quizá toda esa confluencia de historias, de tradiciones, es lo que ha causado que existan muchísimos fenómenos paranormales de los que han sido testigos principalmente los trabajadores que están en este edificio y que muchas veces están cuando el convento está completamente cerrado al público. Una mañana, antes de abrir el edificio al público, serían sobre las 8 de la mañana, y salí de la oficina y me dirigí al baño, que estaba una puerta frente a la otra. No había nadie absolutamente, una compañera que estaba dentro de la oficina, y sentí como una especie de lamento, un lamento así como una voz, no sé, grave, un poco difícil de explicar, y me tocaron en la puerta del aseo, del baño. Entonces salí corriendo y se lo comenté a la compañera de la oficina y se quedó así un poco extrañada. Luego, un poco más tarde, lo comenté a los compañeros y ya empezamos a hacer una especie de puesta en común, y habíamos tenido diferentes situaciones similares. Que se enciende, que se apaga, han ido los técnicos a mirar y la luz está bien. Algunas mañanas cuando he entrado, pues he visto en el patio, he ido andando y he notado como sombras alrededor, por encima mía. Me notaba como un aire. Miraba pero no veía nada. El archivo está encima del cuarto de la limpieza. Yo entro, cojo mis cosas y voy a soltar, cojo y veo la puerta del archivo de arriba, que yo no tengo llave,
la veo abierta y la luz de la escalera encendida. Voy a llamar a mi compañera y cuando vamos está cerrada, con llave. Y nada más tiene ella llave. En el salón de actos hay una habitación donde se pone la rueda de prensa para encender las luces y todas esas cosas. Yo a lo mejor la he limpiado, apagado la luz y he salido y he escuchado pasos porque la escalera es de madera y la luz encendida. Me he abierto, apagado la luz y otra vez he vuelto a escuchar los pasos subiendo las escaleras, que es de madera y se escuchaban pasos. Hay una pequeña escalera que tiene 3 escalones de madera y yo estaba justo debajo de esa escalera, que arriba no había nadie ya porque yo ya había cerrado todo y eran las 4 de la mañana. Y noté como los 3 pasos que subían justo encima de mí a esa parte del convento, ¿no? Y me contaban que por las mañanas había algún vigilante de seguridad que no quería quedarse aquí más de noche porque había visto algo que no le había gustado, le había asustado un poco, ¿no? Y después ha habido técnicos de sonido y demás que han estado aquí trabajando que me han contado que han visto de pasar como unos monjes por alguna zona del convento en la parte de arriba, donde tenemos otro salón de actos, que parece ser que ahí es donde más cosas se han visto por parte de los que han sentido algo aquí, ¿no? Fue el momento en el que veo un caballero que iba entrando al aseo. Era un hombre así como... Tenía un hombre de unos 65, 70 años, parecía una especie de... el pelo por aquí detrás así, como los monjes que podían vivir en este edificio. Y cuando le pregunté, cuando me dirigí a él para decirle que dónde iba, me dijo que era un momento nada más. Entonces pasó para adentro, yo lo vi como si entrara al servicio, me dirijo a la puerta a comprobar si estaba cerrada y realmente pues estaba todo cerrado. Voy rápidamente al aseo a decirle al caballero que allí no se podía estar todavía y resulta que no encontré a nadie. A continuación realizaremos unas pruebas en el interior del convento. Colocaré grabadoras y también realizaremos un barrido fotográfico para ver si podemos detectar algún tipo de anomalía. Estamos con José Manuel Frías, que es escritor e investigador, que nos ha abierto las puertas de este antiguo convento de Santo Domingo, y vamos a realizar un aislamiento en completa soledad. Lo va a realizar José Manuel en este caso. Yo te doy el walkie. Estupendo. Nosotros estaremos, Luis Uriarte y yo, en el centro de control, y desde ahí pues nos iremos comunicando por si percibes alguna cosa extraña, anómala, que puedas destacar. Muy bien, os iré contando. Pues nada, José Manuel, si a partir de ahora percibes algo, lo que sea, sonidos, alguna sensación que tengas, lo que sea, nos lo vas comunicando, ¿vale? Muy bien, cualquier cosa que no te voy avisando. José Manuel, ¿me copias? Sí, dime. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes? Pues nada, estoy tranquilo, el silencio es casi total, salvo el que se filtra, el ruido que se filtra de la calle, pero aquí todo tranquilo, no hay ruido ninguno de momento. ¿Y percepciones tuyas, sensaciones? En principio nada, ahora mismo en ese sentido estoy bastante tranquilo, no noto ninguna cosa en especial. ¿Y diferencias de temperatura ni nada, verdad? No, tampoco, no he notado ningún tipo de descenso de temperatura. La temperatura es la misma que cuando he entrado, con lo cual parece que
que no ha habido ningún tipo de modificación. Estupendo, seguimos entonces. Debemos mirar un poco como hacia el escenario. No sé si estás escuchando algún ruido por allí o algo. No escuchar, no, me había parecido ver algo, pero estoy mirando mucho por eso, por si veo alguna cosa ahí al fondo. Pero sobre todo en la parte de la derecha me había parecido ver pasar algo. Estaba mirando hacia la zona del altar mayor y justo a la derecha donde está la tumba precisamente de Moctezuma es como si hubiera pasado un bulto de un lugar a otro. Condicionado no estoy porque me siento bastante tranquilo en ese sentido, no tengo nada de miedo, pero sí me había parecido ver algo y es justo la zona donde se encuentra el catafalco de Moctezuma y a priori no veo nada que me haya podido confundir. Qué lugar, Ronda, madre mía. Mandamos un abrazo grandísimo a todas las personas que allí viven, que sabemos que son legión los seguidores milenarios. Y claro, decía Clara Tavoces, qué bonito el estilo. Para que ustedes sepan, el estilo es esto, que acompaña casi como un motivo de decoración a un tema. Y digo, Clara, ¿cómo no va a ser bonito? Es que ese entorno poco sobra en el mundo, poco sobra en el mundo. Pero claro, tú bien sabes que una cosa es escuchar sonidos extraños, que en lugares con cierta época uno tenga sensaciones, eso entra dentro de un pack de lo posible. Pero, amigo, cuando alguien ya ve, es un poco la división, ¿no? Cuando alguien ya ve una figura perfectamente y sobre todo piensa que es algo natural y luego descubre que no es natural, ahí entramos en otra dimensión. Y la investigación de Clara y de José Manuel Frías se complementa con la presencia aquí de Juan Francisco Barrones, técnico de turismo, y la persona, además estoy muy agradecido, porque impulsa a que investiguemos, ¿eh? Él sabe que pasan ciertas cosas y como tantos compañeros de turismo y de otras muchas instituciones y artes en España, son de alguna manera corresponsales milenarios, ¿no? Que dicen, oye, es que hace mucho tiempo que aquí pasa esto. Así que muchas gracias, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Oye, ¿cómo te quedas cuando...? Porque yo imagino que lo recuerdas, ¿no? Es que no es una sensación. Es algo que durante unos segundos dices, vale, es alguien normal. Es que es una situación que tú vives. Una no, son varias las que hemos tenido muchísimos de los compañeros. Tú no piensas que sea algo... O sea, los fantasmas todos pensamos que no existen. Hasta que me pasó a mí. La primera, la más sencilla, fue estando en el aseo, normal, un lugar normal, para colmo, que no es la capilla, no es la sacristía, que tenemos lugares mucho más cargados, ¿no?, de leyenda. Te llaman a la puerta, tú sales normal, terminas, o sea, todo normal, hasta que caigo justo cuando me han llamado a la puerta de que el edificio está cerrado. El edificio tenía todas las puertas cerradas, las llaves, no estábamos en horario de visita. Eso fue lo primero. Y luego llega, digamos, la experiencia más fuerte, ¿no? Y la experiencia más fuerte, lo más fuerte resulta de la experiencia es que no he sido el único que la ha tenido. Estás normal allí, hablando por teléfono, haciendo cosas. Tenemos un atrio bastante grande, lo que es el convento, hablando unos temas, gestiones, y de repente pasa un caballero, tú lo saludas normal, buenas noches, voy al servicio. No, era de por la mañana, voy al servicio. Muy bien, pasa usted. Eran las 8:15 de la mañana, el edificio para visitas no abre hasta las 10. Te queda extraño, dice, este hombre, ¿por dónde ha entrado? Voy a la puerta, veo la puerta estaba cerrada, y cuando vuelvo al aseo donde supuestamente iba el hombre, allí no había rastro de ningún caballero.
Lo que más me asustó fue cuando se lo comenté a un par de compañeras y resulta que ellas habían tenido la misma experiencia. Con el mismo hombre, quizás. El mismo caballero. El mismo caballero. Un caballero bajito, ya así setentón, la ropa no destacaba de ninguna manera. Una de las compañeras matiza mucho que tenía pinta de monje, que tenía lo que era, parecía un franciscano, un monje dominico, su pelo detrás, muy tranquilo, y todas las veces decía lo mismo. Incluso a una de las compañeras, Ana, a otra de las compañeras que soy vigilante, le dijo que él había trabajado allí hace mucho tiempo. O sea, que llega a haber un diálogo en cierto momento. El diálogo, vamos, un diálogo perfecto, de que el caballero incluso le dijo eso, le dijo: yo trabajo aquí hace mucho tiempo, voy a pasar un momento a la capilla. Ya no se volvió a ver nada. De hecho, edificio cerrado, control absoluto. Ella pendiente a dónde estaba, incluso con otro compañero vamos a buscarlo, que este hombre vaya que le haya dado un mareo, vaya que se haya quedado sentado. Nada, nada. Fíjate, curioso, hablando de ese personaje que han visto varias personas e incluso parece ser ha llegado a entablar cierta relación o cierto diálogo, esto tampoco es normal, Clara, que José Manuel Frías está haciendo un aislamiento y no creo que haya pasado muchas veces. Es que se levanta porque ve perfectamente una sombra de cierta altura cruzando. ¿Qué es lo que vive realmente? Para detallarlo más. José Manuel, que además no estaba absolutamente nada sugestionado. Antes de eso le estábamos preguntando si notaba algo anormal, si había bajado la temperatura, las cosas un poco para ver, controlar un poco el ambiente y ver si hay cambios, ¿no? Y él decía que en todo momento que estaba tranquilo, que estaba bien y tal, hasta que hubo un momento que vimos que empezaba a girar la cabeza hacia su derecha. Y al preguntarle, pues él nos dice que lo que ve es una especie de sombra pasar en dirección al catafalco de José de Moctezuma, que es el último descendiente del emperador Moctezuma, su catafalco está precisamente en la iglesia. Y ese cuando se levanta y se dirige hacia allí, pero ya no ve absolutamente nada, aunque él está convencido de que la sugestión no le ha jugado una mala pasada. ¿Sombra como de persona o...? Sí, como un bulto de persona. ¿Que cruza en dirección a...? Eso no nos ha pasado muchas veces. No. Estaba mirando hacia la zona del altar mayor, y justo a la derecha, donde está la tumba precisamente de Moctezuma, es como si hubiera pasado un bulto de un lugar a otro. Sin embargo, ocurrieron muchas cosas que no hemos visto. Hay un elemento como consustancial. Curiosamente, mientras estábamos aquí, y ustedes estaban viendo la pieza, el reportaje tan fantástico, estábamos hablando de cómo estos fenómenos rehuyen las cámaras habitualmente, y muchas veces los testigos, que ustedes preguntarán, ¿no? Si tienes ese encuentro, ¿por qué no lo grabas? Porque muchas veces nadie cae en que está siendo algo misterioso, hasta que entras en conciencia porque descubres que esto está cerrado, esto es imposible. Una vez más, las cámaras y los sonidos, que fíjate si hay un lugar de ecos aquí, no hay nada reseñable, Clara. Nada reseñable. Nada. Tanto en las cámaras de Luis Uriarte como en las grabadoras que colocamos. Yo coloqué una grabadora concretamente en el catafalco, que he mencionado. ¿En el sitio de la sombra? En el sitio de la sombra, y otra en los lavabos, porque la experiencia de que estar en el baño y alguien toque a la puerta, que en el caso de Juan Fran no lo ha comentado, pero me parece recordar que me dijiste que habías oído unas voces como de niños. Bueno, unos niños, la compañera escuchaba perfectamente unos cristales de romperse. La voz de un gutural como de un hombre. Sí, sí. En esos lavabos, que además ellos no tienen conocimiento de que otros compañeros le han pasado lo mismo, hasta que un día se reúnen para otra cuestión y empiezan a hablar de lo que les ha ido pasando, y de repente se dan cuenta de que hay experiencias que se repiten constantemente. Esto es un clásico también, Clara. Claro, es un clásico también. ¿Cómo es esto de las voces? Cuéntanos, por favor. Hay una cuestión general entre todos los que hemos tenido algún tipo de experiencia allí en el convento, y es... vienen siempre acompañadas dos situaciones. Una es algún tipo de voz o algún tipo de sonido. A mí, se han escuchado niños pequeños llorando, se han escuchado cristales. A todos estos sonidos siempre va acompañado, como cuando pones en marcha el aire acondicionado, que te da el airecito primero fresco, pues una situación que todos los que nos ha ocurrido algo hemos notado el mismo aire. ¿Sin estar el aire conectado? Es que en el convento de Santo Domingo, en las capillas, por ejemplo, en lugares así es imposible tener aire acondicionado. Estamos hablando de edificios del siglo XVI. Claro. Entonces... o sea, que hay como un frío repentino que llega antes de estos fenómenos. Es el aire acondicionado que se enciende y notas de repente el airecito, la brisa fresquita así. Bueno, eso incluso... Cuando estaba el equipo vuestro con nosotros allí, estaban
estaban reformando, estaban haciendo una pintura general al convento, ¿no? Pues tenemos una exposición de Picasso, y uno de los pintores que estaba preparando una de las salas notó el mismo airecito, se cayó de una escalera, no sabe por qué, porque nunca había tenido un problema, la escalera estaba bien, no había nada, ningún tipo de nada que resbalara en el suelo. Sin embargo, él también tiene la duda esta, y también, vamos, cuando se enteró fue a buscarnos de que también se había caído la escalera, había notado un aire y no sabía qué es lo que era. Claro, tú has grabado en muchos sitios donde instituciones de todo tipo en España, donde alguien vive algo y es la espita que enciende la bomba. O sea, todos los demás dicen, es que yo también lo he vivido, y forman esa especie de criterio común. Pero hay algo que diferencia en este convento por el nivel quizá de impacto, es decir, ¿viste a personas realmente asustadas con eso? A ver, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de este caso es la gran cantidad de testigos que hay, pero no todos han querido hablar a cámara, y de hecho muchos han surgido después que hemos ido hablando con Juanfran. Por ejemplo, hay una cosa que sucede en un libro que tienen dentro de una vitrina de cristal, que aparece una de las páginas volteada, como si alguien la hubiera estado leyendo, pero es que la vitrina está cerrada completamente, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de testigos, lo que pasa es que van surgiendo, algunos han ido surgiendo después, una vez que se sabe que hemos estado allí, pero otros no han querido dar la cara, y luego hay los que lo han contado, y luego hay las experiencias que se repiten por doquier, ¿no? Pues lo del hombre que ven entrar, que además tiene como la cabeza rasurada como los monjes, así como las experiencias en el lavabo, que son las más frecuentes, y los pasos en un tramo concreto de la escalera que oyen tanto el conserje como la señora de la limpieza, como trabajadores que están allí. Ningún trabajador, y tú eres trabajador allí, de alguna manera desconoce estos hechos. ¿Existe un instante en esta historia donde todos se dan cuenta de que todos lo han vivido? El convento de por sí es que es el típico lugar cargado de historia que, ya te digo, primero tuvo una subsede del Tribunal de la Santa Inquisición, los Reyes Católicos también metidos por medio dieron la orden, fue una especie de panteón en el que todos los nobles de la ciudad querían enterrarse, luego hubo que reformarlo al hacer el puente, el propio puente, que hubo que abrir la calle justo. Entonces digamos que todo el que está allí está en cierto modo esperando que pueda ocurrir algo. No suelen ocurrir cosas, por supuesto. Tú estás allí, hay un palacio de congresos, hay exposiciones, la gente hace sus reuniones, está la sede de turismo de Ronda, que es nuestra empresa, todo va bien. Te suelen ocurrir las cosas y de hecho tú no le das importancia. ¿Ha habido muchas obras? El convento llegó a un punto en el que estuvo incluso prácticamente derruido. De hecho, en la restauración que terminó comenzó en los años 90, a principios de los 90, con esto de la Expo de Sevilla, ya comenzaron las restauraciones, lo que siempre matiza a la gente es que aquello había muchísimos huesos. Huesos. Primero, la parte donde tenemos ahora lo que es el escenario, la capilla, aquello allí por lo visto es donde sería lo que era el gran foso, ¿no? Es donde iban echando los huesos de todos. Después a mí me hace mucha gracia como muchas personas mayores nos vienen y nos cuentan que ellas saltaban allí a jugar con las calaveras, con los fémur, que ellos recuerdan cómo había luz, cómo había velas rojas situadas. O sea, estamos hablando de que aquello ya tendría un nivel de destrucción importante, había que pasar, saltar vallas para entrar dentro, incluso había gente allí que seguía yendo a rendir culto a sus difuntos y continuaba. Es que incluso a día de hoy, que es totalmente un edificio prácticamente moderno, sigue teniendo esa cosa de que la gente espera encontrarse allí. O sea, que es digamos, es un pivote espiritual de Ronda clarísimo, ¿no? Es decir, durante generaciones y generaciones de hace siglos, y tuvo su época de decaimiento, y ahí recuerda los huesos. ¿Conecta esto o no, Clara? Porque yo no lo sé, no he querido verlo, con el tema de Aldo. Pues curiosamente tiene bastante que ver, porque a mí me sorprendió que él cuando llega, que no conoce el lugar y es la primera vez que lo visita, no tiene información de este sitio en concreto ni de nada, él lo primero que habla es de que ha visto a una mujer vestida de gris, con una falda, con el pelo recogido, de media estatura, y que esta mujer está reclamando a alguien, a alguna persona que estuvo ahí. Este es un punto interesante. Lo primero que me viene, que igual es una tontería, ¿vale? Lo estoy soltando bote pronto, lo primero que me viene. Una figura femenina, ¿vale? Además una figura femenina, vestido largo, de este tamaño más o menos, con el pelo recogido, erguida, ¿vale? Porque igual es una tontería. Y luego te explico por qué. Porque cuando hemos entrado en el... Si está el patio, en los cristales de enfrente, lo que he visto es lo mismo, yendo como nosotros, ¿vale? Pero vamos a ver,
Aquí. Este punto es interesante, sí. Claro, eso durante el principio del recorrido. Luego, cuando llega a los baños, en los baños se detiene y dice, esto es un señuelo, o algo así. Dice exactamente la palabra, no recuerdo si es la palabra señuelo, pero lo que viene a decir es que ahí pueden producirse sonidos y cosas, pero que lo gordo no está ahí. Que eso siempre es como un teatrillo que hacen estos seres que él ve como para llamar la atención. Y pasa de largo de los baños y se dirige a la capilla. Y cuando llega a la capilla sigue diciendo que la mujer está ahí y que empieza a decir, de aquí los han sacado, ¿verdad? De aquí los han sacado. Los han sacado, se nota mucho, de aquí han sacado a la gente. Claro, hemos visto la pieza de la historiadora que nos dice que le consta que se sacaron muchos restos del sitio, pero que no todos se han sacado. Decía que aún quedaban ahí restos. Y lo de la mujer, que a mí me desconcertó bastante, porque en principio las visiones que había tenido los testigos son hombres. Sin embargo, yo no me había fijado en un detalle, y es que en el mausoleo de José de Moctezuma, al parecer está enterrada también su mujer, que no sabemos cómo era, pero que de alguna forma, él lo que viene a decir, Aldo, es que esta mujer estaba reclamando a alguien que estaba ahí y que no lo sacaban. De aquí los han sacado, ¿no? De aquí los han sacado. De aquí los han sacado. De aquí los han sacado. Es que se nota. Los han sacado. Aquí se nota. Aquí ya noto el... Aquí los han sacado. Y lo de la mujer tiene que ver con eso. Como un reclamo, hay un reclamo. Pero aquí los han sacado. Aquí los han sacado y... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué los...? ¿Tendrá algún encaje con la historia conocida? Es que la historia conocida es lo que hablamos. Aquello fue un gran mausoleo. Es que hay más huesos enterrados. Estamos hablando de que además de haber sido del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII un convento de monjes, era un cenobio, era un convento masculino. De allí, digamos, que era la central de tanto el convento femenino, que también existía, que era el de la Madre de Dios, también un convento dominico, y el de San Francisco. Historias hay miles. Historia... Es como una gran tarta de generaciones y de huesos, ¿no? Clarísimamente. Han llegado personas mayores diciendo que es normal que nos pasen cosas, que allí en las paredes hay niños enterrados. La gente mayor con ese gracejo y esa naturalidad, ¿no? Así, te lo dicen bueno, que normal, que aquí pasen cosas. También un edificio, los típicos edificios de muros gordos, ¿no? De repente en una habitación, era verano y hacía un frío tremendo en la capilla en la que estábamos. Nosotros eso lo vemos ya normal todo, pero allí hay gente que llega y nos dice que no, que eso es por esto, eso es por lo otro. O sea, allí no se ha vuelto a menear suelo, no se han vuelto a menear paredes. Pero quizás es curioso que a partir de la gran remodelación sea cuando, lógicamente, como ha pasado en tantos edificios, se remueve todo un lugar con historia, claro. Y es cuando estas cosas empiezan a surgir, ¿no? Por lo menos... Además, incluso en la propia remodelación, me comentaba José Manuel Frías, al que damos las gracias por la ayuda en este tema con él, que obreros que estaban trabajando en esa remodelación no querían volver a la obra porque les desaparecían los objetos, o se los cambiaban de lugar, o les pasaban cosas que les llegaban un poco incluso a gente que salió corriendo de allí y no volvió. Y hay que decir, Clara, que tal y como está el trabajo, ¿verdad?, cómo se repite cuando vamos a lugares de misterio, que dicen, mira, no, el funcionario, el obrero, la persona, sea cual sea el edificio o institución, oye, que no vuelvo ahí. En otras ocasiones la gente se acaba acostumbrando más o menos. Lo que estoy seguro, compañero, es que habrá, a partir de esta emisión, sin duda, mucha más información que luego habrá que cribar, pero estoy convencido de que como esto es esa raíz espiritual casi de Ronda, os llegarán cosas que ni esperabais y otras que esperabais, seguro. A ver, estaremos muy atentos. Exacto. Muchísimas gracias por tu ayuda. Muchas gracias, Iker. Y lo decimos, es que el misterio es una bandera maravillosa para el turismo y que luego la gente, digamos que azuzada por una historia de misterio, que tendrá una explicación u otra, o no la tendrá, o es un eco del pasado que se repite, resulta que van y descubren un lugar como Ronda. Pues qué mayor premio, ¿no? Clara, gracias como siempre. De nada. Seguimos muy atentos y la España mágica es que nos encanta.
Claro que seguiremos hablando de ella y descubriendo sitios, algunos de una belleza enorme, que indican que merecía mucho la pena saber esta historia de misterio para conectar con ese lugar concreto. Por supuesto, si usted es de Ronda o ha pasado por este lugar o ha estado en uno de esos congresos o sintió algo que ahora entiende por dónde iba, vías de contacto, las tienen ahí. Nosotros seguimos investigando y, como ya saben, esta nave nunca para, continúa.